Oseas capítulo 10, voy a leer desde el primer versículo hasta el 12. Dice: es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Dividióse su corazón. Ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Porque dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y aún será él llevado a Asiria en presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel será confuso de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas. Y los altares de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Y los castigaré como deseo, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando serán atados en sus dos surcos. Efraín es becerra domada, amadora del trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Yo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Hasta acá la lectura, que el Señor bendiga su palabra. En esta noche le toca a Julio Hansen, que el Señor bendiga también toda la palabra. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios podemos estar ya al final del domingo, ¿no? Ya al final del día, el día de nuestro Señor, para culminar el día, pero también para comenzar la semana, ¿no? Para comenzar la semana escuchando su palabra, compartiendo aquí en su casa, estos momentos que tanto bien nos hacen, momentos que comienzan en esta hora, ¿no? Cuando llegamos, conversamos, y cuando comienza muchas veces a tocar el instrumento nuestra hermana, lo empezamos a situar en la reunión del domingo a la noche. Y una vez le dije a la hermana qué bien que me hace cuando llego, ¿no? Y me siento unos minutos antes y escucho, ¿no? Escucho los himnos. Entonces uno se sienta, empieza a relajarse y empieza a introducirse en lo que es la reunión en la cual el Señor nos estaba esperando para hablarnos. Es común, ¿no?, que nos saludemos, entremos, nos saludemos, miremos quiénes estamos, quiénes no estamos, pero por sobre todas las cosas saber y pensar que el Señor ya estaba esperándonos para hablarnos, como en cada reunión cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Nos preparamos, a veces venimos con muchas ganas, a veces no tantas, a veces el frío nos hace como querer quedarnos, a veces nos pasa con el calor, pero somos así, ¿no? Y muchas veces nos pasa que cuando nos vamos de la reunión decimos qué lugar de refrigerio, qué lugar de paz, donde el Señor nos ha hablado y nos ha
contado, de su palabra, nos ha contado muchas veces cosas personales a cada uno. Y como decía, ¿no? Cuánto bien nos hace cuando llegamos y cuánto mejor debería ser cuando nos vamos, ¿no? Y así comenzamos la semana. Pensaba en eso, ¿no? Hoy cuando llegué a la reunión y me senté y tocaba, ¿no? La hermana, el himno, hablaba del apacible silbo que escucha mi alma, ¿no? Y bueno, qué bien nos hace eso. Y este libro de Oseas, que el Señor me llevó a compartir y a hablar en esta noche, no es un libro que muchas veces se hable comúnmente, es uno de los 12 profetas menores, ¿no? El libro de Oseas fue escrito en el siglo VIII a.C., aproximadamente 700 y pico de años, fue escrito el libro de Oseas, ¿no? Y uno se pone a pensar en lo que es la palabra de Dios, qué actual que es la palabra de Dios y qué viva que es la palabra de Dios en todos los libros de su palabra. Y me ponía a pensar particularmente en este libro de Oseas, cuando empecé a ver cuándo fue escrito en el año 700 y pico por un profeta menor, que profetizó estas cosas, como decía, ¿no? Para que el domingo, hoy a la noche, así como tantas otras reuniones, escuchemos lo que dice en este capítulo 10 del libro del profeta Oseas. Y vemos en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 10, cómo el profeta, inspirado por el Señor, dice estas palabras, ¿no? Es Israel una frondosa viña. ¿Qué es una frondosa viña? Una viña que tiene muchos frutos, que tiene buena tierra, que permanece siendo buena tierra, ¿no? Donde es una tierra que se la riega, que da muchos frutos, como decía, ¿no? Y frutos en abundancia. Y dice que Israel es una frondosa viña, algo que Dios le otorgó a Israel de ser una frondosa viña. Pero dice que esta frondosa viña, que es Israel, el pueblo elegido de Dios, sabemos, era una viña que hacía frutos para sí, ¿no? Frutos para sí constantemente. O sea que lo que Dios le daba, lo que Dios le otorgaba en lo material, lo hacían o lo usaban conforme a la voluntad de ellos. Y siempre pensando, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, como pueblos, como hijos de Dios? Podemos decir que Israel es el pueblo elegido de Dios, que nosotros también somos el pueblo elegido de Dios, somos el pueblo espiritual, somos sus hijos. Y también podemos decir que somos una frondosa viña, porque el Señor, como a Israel, nunca le negó nada, siempre fue todo para beneficio de Israel, y así para cada uno de nosotros. Todas las cosas que nos suceden al cabo de los días son para nuestra bendición. Y muchas veces se confunde, ¿no? El hecho de las cosas materiales que nos hacen bien, que seguramente nos hacen bien las cosas materiales, pero cuánto bien nos hacen así, como somos su pueblo espiritual, somos sus hijos, por Cristo Jesús, cuánto bien nos hace esta frondosa viña espiritual que el Señor, porque nos ama, porque somos sus hijos, nos ha legado. ¿Cuál es esa frondosa viña que el Señor nos ha legado? Es nada más y nada menos que la palabra. Es la palabra que Él nos da. Y esa palabra tiene el poder de la viña del Señor para cada uno de nosotros, que somos los que la vamos, los que la recibimos, y los que la vamos a usar. Permítanme decirlo de esta manera. Ahora, esta frondosa viña que Israel recibió, dice en la parte media de estos versículos, dice que la usó conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó sus altares. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Tenemos que decir que el pueblo de Israel es un pueblo duro de cerviz, como se dice en la palabra, una frondosa viña, la cual Dios le había dado de todo lo que podían querer llegar a tener,
todo lo que podían llegar a necesitar Dios se los había dado. Aún así la tierra prometida les había dado, la cual no creyeron. Creyeron hasta llegar, cuando llegaron y la vieron, no creyeron. Y después pasó el castigo. Y así Dios les prometía permanentemente cosas y permanentemente ellos no aprovechaban esa frondosa viña en lo que era la vida que Dios quería para cada uno. Ellos querían hacer lo que ellos querían. Y a ellos les parecía que lo que ellos querían para ellos mismos era mejor que lo que Dios les daba. Aún lo que ellos veían les parecía que era mejor que lo que Dios les mostraba. Entonces, situémonos nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo espiritual, si acaso no somos una frondosa viña, ahora pongámonos a pensar que esta frondosa viña muchas veces tenemos este sentimiento, ¿no? Que usamos lo que Dios nos da conforme a la multiplicación del fruto, como dice, ¿no? Conforme a las bondades de su tierra, aumentaron sus estatuas. ¿Qué son las estatuas? ¿Para quién? Para los ídolos. Entonces, como dice en el versículo 2, dice que se dividió su corazón. Esto es lo que le pasaba a Israel. Nadie puede decir y nadie puede negar que Dios amaba y aún ama a Israel. Pero Dios nos amó, nos ama y nos amará por la eternidad. Y pensaba, ¿no?, en esto que dice el hecho de dividirse el corazón. Un corazón dividido es un corazón que tiene dos pensamientos, que tiene dos deseos, que tiene dos miradas, que tiene doble actitud, y así podemos pensar, ¿no?, tantas cosas. Ahora, para ser claros, ¿no?, díganme o piensen un minuto si a veces nuestro corazón no se divide. Porque, como decía al principio, ¿no?, venimos los domingos, escuchamos la palabra, recibimos la palabra, nos llenamos de la palabra de Dios. Tal vez vengamos con corazones divididos y hoy nos vamos a lo mejor con un corazón no dividido. Pero ¿cómo es en el transcurso de la semana nuestro corazón? ¿Cómo estamos, no? Si acaso no nos dividimos, ¿no? Y cuando nos dividimos pasa lo que dice Mateo 6:24, que no se puede servir a dos señores. No podemos tener un corazón dividido. O nos allegaremos a uno y aborreceremos al otro, o lo contrario, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios no debemos de tener un corazón dividido. Pensando siempre en la frondosa viña que somos nosotros como pueblo de Dios. Somos una frondosa viña. Ahora, esa frondosa viña, nosotros tenemos la libertad de obrar con esta viña conforme a nuestros deseos, conforme a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón es dividido? ¿Está dividido? Cristo nos hizo libres, no para que sirvamos al pecado, como dice en Gálatas 5:1. Somos libres de pecado. Entonces, somos un pueblo que tenemos todo. No hay nada que nos falte. Somos una frondosa viña. Lo que pasa es que a veces miramos como mira el pueblo de Israel. No miramos esa frondosa viña con los ojos que Dios quiere que la miremos. Miramos a veces esa frondosa viña como mira nuestro corazón. Y pensaba en esto, ¿no? Como este pueblo de Israel, cómo fue escrita hace tantos años esta palabra y cómo la podemos aplicar hoy a cada uno de nosotros. Porque pensaba también en esto, ¿no? Sabemos que somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Tenemos la certeza en nuestro corazón que tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos la certeza de que las promesas de Dios son en Él sí y amén. Pero muchas veces, ¿cómo se divide nuestro corazón? ¿Cómo nuestro corazón se divide y marcha dividido? Y cómo nuestro corazón día a día a veces se divide en ciertas cosas. Estamos en un momento y estamos en otro momento. Estamos en una cosa y estamos en otra cosa. Y eso tenemos que pensar, ¿es lo que Dios quiere? No, Dios no quiere un corazón dividido. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón.
Y Dios no quiere un corazón dividido, Dios quiere un corazón pleno, un corazón eterno, un corazón que Él nos lo haga eterno. Que no tengamos un doblado ánimo, como dice en Santiago 4:8, ¿no? Y vosotros de doblado ánimo. ¿Doblado ánimo qué es? Un corazón dividido, ¿no? Entonces a veces también tenemos ese doblado ánimo que el enemigo se ocupa de usar nuestras carnalidades para que ese doblado ánimo se manifieste permanentemente en nuestra vida. O no digo permanentemente, pero puede llegar no a hacerlo, sino en momentos, ¿no? En momentos tenemos ese dividido corazón. Y el pueblo de Israel, cuando dice que desvióse su corazón, ahora serán hallados culpables y quebrantará sus altares y asolará sus estatuas. Dividióse su corazón después de la bendición que Dios le había dado. ¿Y quiénes eran los responsables de la división de su corazón? Ellos mismos. Ellos mismos. ¿Por qué se dividía su corazón? Porque nosotros tenemos que pensar en nosotros para entender por qué a ellos se les dividía el corazón. Porque nosotros somos iguales. Entonces pensar muchas veces que nuestro corazón es dividido. Y la palabra dividido significa, una vez es dividido significa partido en dos, ¿no? Pero también significa que es blando, que tenemos un corazón blando. Blando receptivo a las cosas de Dios. No tenemos un corazón firme a las cosas de Dios, no firme. Y también dice que nuestro corazón dividido a veces es un corazón adulador. Y pensaba en el texto, ¿no? Cuando dice Mateo 15:8, ellos con sus labios me honran, mas con sus hechos lo niegan, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros eso también. Y esto nos habla claramente de un corazón adulador. Hablamos y hablamos y hablamos y decimos cosas de Dios y nos alegramos en las cosas de Dios, pero con nuestros hechos nuestro corazón está dividido. Pensaba en Oseas, 700 y pico de años fue escrito. Pensaba en el día de hoy. Díganme, hermanos, si esto no es para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, también pensaba en esto, ¿no? En este tiempo que vivimos, que tantas veces se ha dicho que es el tiempo de la gracia, pero es el tiempo final de la gracia. Dios quiere de su pueblo y de sus hijos un corazón íntegro, no un corazón dividido. Y anoche hablábamos con un hermano cómo la palabra nos viene hablando de nuestro corazón, de nosotros, de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer. Que la palabra es permanente, pero cómo se va marcando los siglos, ¿no? Cómo se va hablando de los frutos de nuestra vida. Anoche se hablaba de la historia de José y de las decisiones de José que había tomado en el transcurso de su vida. Las decisiones de José, la conocemos la historia, siempre fueron el obrar conforme a la voluntad de Dios. Y todas las cosas que le pasaron a José perfectamente podrían haber sido para que él tomara otro camino, porque fueron permanentemente pruebas, luchas y pruebas. Y la historia de José cuenta que José jamás negó al Señor. Entonces, es una experiencia que nosotros tenemos que tomar para nosotros, la de José, también para aplicarla a nuestra vida. Nuestra vida es una vida de pruebas, de luchas, de tentaciones y de consecuencias. ¿Para qué? Para que cuando estemos en la presencia del Señor, habiendo pasado por todas estas pruebas, obtengamos la victoria, como también dice en la palabra de Dios. Para que nuestro corazón sea firme, no sea blando, tengamos un corazón firme a la voluntad y los deseos de Dios, que nuestro corazón no sea solamente adulador, sino que también sea un corazón hacedor de la palabra de Dios. Y como decía al principio, ¿no? Por lo menos es lo que me pasa a mí. Me voy ahora a un lugar de refrigerio. También, como decía un hermano muchas veces los jueves a la noche, venimos a este lugar de descanso. Si venimos a un lugar de descanso a escuchar la palabra de Dios, descansamos y después nos cansamos. Y entonces ahí tenemos que ver e interpretar el hecho de que nuestro corazón es un corazón blando, un corazón adulador, que también muchas veces, como hizo el
pueblo, ¿no?, que dividió su corazón y que tenía sus altares y que tenía sus cosas, también pensaba en esto, en nuestros ídolos, nuestros altares, que están en nuestra vida todos los días. Y eso nos habla de nuestro corazón dividido, que también tenemos altares, que tenemos ídolos, que muchas veces nuestro peor ídolo somos nosotros mismos, porque creemos que nosotros podemos solucionar las cosas, que podemos hacer las cosas. Y ahí entonces tenemos que decir que tenemos un corazón y una adoración dividida, porque nuestro corazón divide nuestra adoración a Dios. Entonces, muchas veces tenemos que postrarnos delante del Señor y pedirnos que nos dé la suficiente, o que nos ayude y nos enseñe a humillarnos delante de Él. Porque dice, nos humillamos delante de ti, Señor, para pedirte tal cosa. Enséñame a humillarme, ayúdame a humillar, para no tener un corazón dividido. Y siempre pensando, ¿no?, en lo que el Señor nos dice en este tiempo de la gracia, en este tiempo de regalo que el Señor nos ha dado y que nos habla a través de Oseas 10. Y nos dice que muchas veces tenemos un corazón dividido, que somos una frondosa viña, pero que nuestro corazón muchas veces está dividido. Que tenemos altares, pero también dice que Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Y pensaba también en esto, ¿no? Qué necesario es que Dios nuestro Dios, tome esta actitud ante aquellos que tenían y que tienen el día de hoy, incluidos nosotros, nuestros corazones divididos. Dice que Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Qué necesario que es que el Señor quebrante nuestros altares y nos haga, asole nuestras estatuas, porque después lo sigue diciendo, ¿no?, que crecieron cardos y espinos en sus altares. Y aún ellos tuvieron que decir en el versículo 3, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. El pueblo de Israel tuvo esta actitud y Dios tuvo que quebrantarla. Y pensaba también en esto, ¿no?, porque toda la palabra que el Señor nos va dando es algo que nos hace pensar a nosotros, primero, los que damos la palabra. ¿Y qué es lo que el Señor me quiere decir? El Señor me quiere decir que tengo un corazón dividido, pero también me quiere decir que tiene que quebrantar mis altares, que tiene que quebrantarme, que tiene que asolar, que tiene que sacar todas aquellas estatuas antes de que Él venga y que estemos en su presencia. Entonces díganme si no es corrección con misericordia la que hace el Señor, porque es lo primero que Él tiene. El Señor tiene misericordia, tiene amor, y no lo hace para destruir a su pueblo, lo hace por amor, porque mira el corazón, y el Señor quiere que tengan un corazón, no que lo quiere destruir, sino que quiere íntegramente el corazón para Él. Después, desde el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 8, habla de la destrucción de los ídolos, de lo que hizo Israel, de los pecados de Israel, de cómo fue obrando Dios permanentemente en ellos y lo que a ellos les fue pasando, y por qué tiene que quebrantar su corazón. Podemos leer desde el versículo 7 en adelante. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas, y los altares de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, como decía recién, ¿no? Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gaba has pecado, oh Israel, y allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. Hablaba en el versículo 3 de que ellos ya no tenían rey. Entonces Dios les dice, ¿por qué no tenían rey? Entonces pensaba en esto, ¿no? No tenían rey porque habían sido llevados cautivos, no tenían más ídolos, pero ellos se sentían sin Jehová. No tenían ni una cosa ni la otra, no tenían nada. Entonces se sintieron totalmente devastados en la soledad, por culpa de tener un corazón dividido. Y Dios los quería quebrantar,
Dios los quería restaurar, no los quería destruir. Entonces Dios va obrando conforme a su misericordia, que su misericordia es conforme al carácter de Dios. Hay que separar lo que es la gracia de lo que es la misericordia. La gracia es un regalo para el hombre, es un regalo inmerecido para el hombre. La misericordia de Dios es conforme, el obrar conforme a la voluntad de Dios, a su propio carácter. ¿Su carácter cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todos sean sus hijos. Entonces, el Señor obra conforme a su misericordia con la humanidad y así con cada uno de nosotros, los que ya somos sus hijos, incluidos dentro de la que es la humanidad. Pero Él obra en misericordia, conforme a su misericordia. Y pensaba, ¿no? Cuando, haciendo un paréntesis, ¿no? Cuando decía que el pueblo ya no tenían rey, no tenían altares y se sentían sin Jehová. Pero Jehová los estaba viendo lo que había en su corazón. Y no dejar de ver y pensar lo que Dios quería y lo que Dios quiere para el pueblo de Israel y así para cada uno de nosotros. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando muchas veces nos ha pasado, me ha pasado, de que nos sentimos solos, nos sentimos apartados de Dios, ya aquellos altares fueron destruidos, ya no tenemos nada, entonces nos encontramos solos nosotros. Pero el Señor no nos deja solos, el Señor quiere la restauración que tantas veces necesitamos. Él quiere el corazón íntegro de parte de cada uno de nosotros. Y el Señor está esperando aquella confesión de cada uno de nosotros cuando muchas veces nos pasan estas cosas. El Señor quiere ser el Dios, quiere ser el Padre de todo, no solamente el Creador de la humanidad. Dios quiere ser el Padre de todos, Dios quiere darle vida eterna a todos. Por eso dice en la palabra de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor completo de Dios, no el amor dividido. Y Él quiere que todos seamos sus pueblos y sus hijos, ¿no? Y dice, ¿no? Como decía, seguimos leyendo. Después, en el versículo 10 y 11, Dios le dice a Israel que vean su pecado. Entonces ahí Dios les habla y les quiere mostrar su pecado. Los quiere restaurar mostrándoles y haciéndoles ver su pecado. Y después decía también en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 9, dice, llegaron a lo profundo, corrompiéronse como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, visitará su pecado. Que se sujeten al castigo, pero al castigo por misericordia. Y siempre pensando en que Dios quiere un corazón íntegro para Él. No es un castigo destructor, no es un castigo restaurador. Por eso es importante, hermano, pensar siempre en la restauración, que Dios quiere la restauración para cada uno de nosotros. Dios nos quiere al lado de Él, no lejos de Él. Dios nos quiere todos del lado de Él, no un poquitito, no un cachito, no una partecita, no solamente una oración a la mañana, no solamente leer un versículo a la mañana, sino que Él nos quiere completo, no dividido. Y pensaba, ¿no?, en esto, que uno tantas veces se ha dicho que el Señor ya viene, ya viene, ya viene, ¿no? Lo vengo escuchando yo, y podríamos decir, lo vengo escuchando desde hace muchos años. Pero decíamos también que un día delante del Señor son como 1000 años. Es en un momento va a suceder. No tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Entonces el Señor está, también lo compartió un hermano en una reunión, es como que el Señor está juntando su majada, está juntando a su pueblo, porque nos quiere a todos con un corazón íntegro. ¿No es precioso pensar en esto, hermano? De que así como estamos acá, reunidos, también anoche cantábamos con los jóvenes, el Señor cuando escucha nuestras alabanzas, quiere escuchar nuestras alabanzas íntegras, no divididas, fuertes, alabando al Señor con un corazón completo, no un corazón dividido. Aun cuando estamos sentados, hermano, en los bancos, quiere que prestemos atención a su palabra, no pensando y despensando o escuchando y escuchando lo que es la reunión.
cumpliendo el hecho de estar sentado. Esa es la misericordia de la restauración para cada uno de nosotros permanentemente. Nos quiere todos para Él. En el versículo 10 y 11 habla de esa restauración que Dios quiere para el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 12, que es el versículo que el Señor me hizo ver, Él les dice al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros también, nos dice a todos los que estamos aquí en esta noche, nos dice que sembremos para nosotros en justicia. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La segunda oportunidad de sembrar, pensaba, ¿no? Le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sembró, ¿y qué fue lo que cosechó? Y ahora les vuelve a decir, sembrad en justicia, sembrad para vosotros en justicia. Y en esta segunda oportunidad, sembrar en justicia es sembrar la misericordia de Dios, sembrar para cosechar la misericordia de Dios, que es la justicia. Y la justicia es que mantiene lo que es coherente al carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios, en su esencia, podemos decir que su esencia es amor. Pero ¿amor para con quién? Para con la humanidad. Es el amor que Dios tiene a la humanidad, porque para eso los creó, no para que estén alejados de Él, sino para que estén todos con Él. Y cuánto más para aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. ¿Puede acaso, sí puede, pero pongámonos a pensar en esto, ¿puede acaso un hijo de Dios tener un corazón dividido, habiendo sido rescatado de la condenación eterna? Y lo digo así cortito nomás, habiendo sido rescatado de la condenación eterna para que tenga vida eterna para siempre jamás con Cristo Jesús. ¿Puede acaso? Pasa. Y podrá haber algunos que lo tienen más, algunos que lo tenemos más y otros que lo tienen menos, a este corazón dividido. Pero ahora está diciendo, sembrad para vosotros en justicia. Vamos a buscar unos textos. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordamos, ¿no? El momento de nuestra salvación y que reconocimos que el que no hizo pecado por nosotros, tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y esa es la invitación que hace Dios permanentemente. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que entreguen, como lo hicimos nosotros en algún momento, como lo hice yo, entreguen mis pecados al Señor Jesús, para que el Señor Jesús los lleve a la cruz, los entregue, y por la justicia que fue en Cristo Jesús, yo sea salvo, por fe, reconociendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Volvemos, ¿no? Sembrad para vosotros en justicia. Y otro versículo más podemos leer, en 1 Pedro. Primera Pedro, capítulo 2. Versículo 22. Y uno dice, estos versículos son para aquel que no tiene a Cristo en el corazón, pero también son para nosotros, hermanos, para recordarlos.
Porque dice en el versículo 22 de 1 Pedro capítulo 2, dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecían amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, fíjense cómo dice, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Vivamos a la justicia, vivamos una obra de... Vivamos siendo hijos de Dios. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando leía estos textos, el hecho de ese corazón dividido que está en nosotros. Y también pensaba en Isaías 53, el sacrificio del Señor Jesús, la entrega del Señor Jesús, que fue hecha a favor de cada uno de nosotros. Y todo esto, esa reflexión del hecho de pensar que somos una frondosa viña, que muchas veces, conforme a lo que hay en nuestro corazón se divide, pero que también es necesario, como dice, que el Señor mire y vea nuestro corazón y trate de restaurarnos. Y la restauración muchas veces es diaria. Nuestra restauración tiene que ser diaria y cotidiana. Y a veces nos pasa que renegamos por las cosas que nos pasan. Y gracias al Señor, porque Él nos está restaurando día a día, porque somos su especial tesoro, porque somos su frondosa viña, porque quiere nuestro corazón. Y volviendo al texto, ¿no? Al texto del capítulo 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia. Y cuando uno siembra, siempre cosecha algo. Nosotros sembramos permanentemente en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida estamos sembrando. Y sembrar, ¿qué es? Poner una semilla para que haya un fruto. Y así es nuestra vida, en los órdenes de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es la siembra que nosotros hacemos permanentemente? ¿Y qué es lo que esperamos cosechar? A veces no sembramos en justicia, pero queremos cosechar en justicia. Queremos cosechar las cosas conforme al corazón de Dios, porque sabemos que son buenas, pero la semilla que ponemos no es la que tenemos que poner. Entonces tenemos que pensar lo que dice en este texto, que tenemos que sembrar en justicia y también ver lo que dice, segad para vosotros en misericordia. Sembramos en justicia, cosechamos en misericordia. Sembramos la justicia de Dios, lo que Dios quiere, lo que es conforme al carácter de Dios, y cosechamos por la misericordia de Dios lo que necesitamos como hijos de Dios. Entonces, esto es precioso, hermano. El hecho de las oportunidades permanentes que Dios nos da de sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y Él, viendo lo que hay en nuestro corazón, Él nos da día a día la oportunidad de sembrar, pero también de recibir un fruto. Y después dice, hará para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Cuándo nos enseñará la justicia? Cuando le veamos al Señor. Entonces, es momento de sembrar, de cosechar, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Y cuando habla del barbecho, ¿no? El barbecho es aquello que se necesita para que la semilla caiga en un lugar apropiado para que tenga una buena germinación. Entonces no es solamente el hecho de poner la semilla. Pongo la semilla y ya está, cosecho. No. Habla del barbecho que es ablandar la tierra, roturar la tierra. Y esa también es la tarea que tiene que hacer el Señor. Pero la tarea que hace el Señor la puede hacer si yo quiero. Entonces, hilando todo, viendo lo que hay en mi corazón, viendo la necesidad en el hecho de sembrar y recibir, y viendo que es el tiempo de sembrar para recibir, hagamos barbecho, que es roturar la tierra. ¿Y quién es el que tiene que hacer el barbecho? Es el Señor. Es el Señor. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que quebrante nuestros corazones para que esa semilla que Él pone en nuestro corazón tenga un buen fruto. Es una palabra que se ha dicho muchísimas veces. Pero me llamó mucho la atención cuando decía acá, porque es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo. Dice en la palabra de Dios que es tiempo de despertarse del sueño. Y repito, ¿no? Estas palabras me las dio el Señor primeramente a mí. Y vamos a buscar otro texto en Gálatas, ya para terminar. Gálatas, capítulo 6.
hablando, ¿no?, de lo que es la siembra. Y pensando esto, lo que dice en el versículo 7, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No es como que nosotros tengamos el deseo de burlar a Dios, sino tomándole literalmente, a Dios no se lo puede engañar. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como decía anteriormente, ¿no? A veces sembramos una cosa y queremos cosechar otra. Pero Dios, como el labrador de la tierra, es el que tiene que hacer el barbecho. Primero, poner la semilla para que nosotros tengamos un fruto y lo podamos cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Cosas muy prácticas. No nos cansemos, hermano, de hacer bien, de buscar la justicia de Dios y obrar conforme a la justicia de Dios. No nos cansemos, que a su tiempo segaremos. Y ese tiempo de la siega, de la cosecha, es el tiempo perfecto, porque cuando el grano no cumple el tiempo de la siega, ¿qué es lo que pasa cuando nos ha pasado muchas veces, ¿no? Estamos esperando la cosecha y de repente cae una helada, se seca el trigo y madura 20 días antes. ¿Cómo es ese grano que maduró 20 días antes? ¿Cómo es? ¿Qué les parece? ¿Cómo es? Es un grano que no está completo. Es un grano, ¿cómo decía Osvaldo? Débil, inmaduro. Nosotros le llamamos, es un grano chuzo, un grano arrugado, un grano feo, un grano que no sirve, que no tiene todas las propiedades. Entonces la siega, la cosecha, tiene que ser en el momento justo, perfecto. Y si se pasa de la siega, de la cosecha, el trigo, como decimos en el campo muchas veces, ¿qué pasa? Cuando llueve está justo, maduro, perfecto, color cobre. Cae la lluvia, porque pasó el tiempo, ¿qué pasó? Se lavó. Empieza a perder peso, se empieza a caer y empieza también a dañarse. Entonces, no nos cansemos de esperar el fruto que a su tiempo tenemos que cosechar, el tiempo cuando el Señor así lo disponga. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pensar en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, clamar al Señor, pero también dice que tenemos que sembrar. Y como decía, ¿no? Todos los días de nuestra vida sembramos. Todos los días, cada día, muchas cosas sembramos. Pero ¿qué es lo que esperamos? Y también hablaba ayer con un hermano, ¿no? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia voluntad. Queremos hacer todo como nos parece. Y cuando las papas queman, clamamos al Señor. Es como naturalmente se dice. Siempre me acuerdo el testimonio de, no me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo que era referido a nuestra hermana Marta. Nuestra hermana Marta una vez dijo que aún ella iba a comprar un par de zapatos y se ponía en las manos del Señor para hacer lo que tenía que hacer. Ella sembraba y cosechaba lo que Dios quería. Entonces, así como decía también en un momento, ¿no? En la mañana cuando nos levantamos, en estos días, porque es tiempo de sembrar, tenemos que sembrar la oración para cosechar la bendición. Tenemos que sembrar la alabanza, la lectura, para cosechar frutos venidos de parte de ¿quién? De parte de Dios. Frutos completos, granos perfectos, porque Dios así los ha de dar a sus pueblos, a sus hijos. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Que a su tiempo, cuando es el tiempo del Señor, esa cosecha será perfecta. Y dice, ¿no? Como decía, ¿no? Hoy el Señor nos dijo esta palabra. Y me lo dijo a mí primero. Quiero el Señor bendecirnos, hermanos, y que podamos entregarle nuestro corazón plenamente.
Sembrar y recibir, conforme a la voluntad de Dios. Sembrar en justicia y recibir en misericordia. Que el Señor nos bendiga.